A ver. Vamos con la guía. ¿Por qué se me... la pantalla. Hoy se me... Entonces, chiquillos, lo que decíamos que ustedes identificaron finalmente que era un niño, y yo le decía que este era un niño, sobre todo porque necesitaba protección, y él estaba, decía acá, que habían pasado por las plazas donde se vendía pan y otras provisiones, y yo pensaba y aún deseaba que allí me quería cargar de lo que se vendía, porque esta era propia, tampoco decimos propia nomás. Ahora, cuando suele proveer de lo necesario, más muy atendido paso pasaba por estas cosas, pasaba por estas cosas, pasaba, no compraba nada. Por ventura no lo ve aquí a su contento, decía yo, y querrá que lo compremos en otro cabo, en otro lado, ¿no es cierto? Ahí usa otra palabra también, otra palabra. Y así, pasa, y a este Lazarillo no le compra nunca comida, y lo único que necesita es comer. Les voy a mostrar, miren, aquí dice al final, yo les dije que era anónimo el Lazarillo de Tormes. Esta obra es una obra muy clásica de la literatura universal. No tiene autor conocido, pero no es del periodo que leímos anterior, que del Roldán y el Rey, no es de ese periodo, es de otro periodo. Y un grupo español de estos años 2000 hizo una canción con esta historia, a ver, y que le puso hartos monos animados, monos, para ver si la entienden un poquito mejor. Y si, miren, si ustedes se dan cuenta, aquí dice Tratado Tercero, y este es un tipo de obra que se llamó picaresca, y como tiene Tratado Tercero, tenía un Tratado 1, un Tratado 2, y llegó hasta el Tratado 7, en este caso del Lazarillo de Tormes. A ver, dejen ver si la puedo, vamos a dejar de compartir, y vamos a compartir de nuevo para que escuchen. Es una canción que hicieron este grupo. Hay muchas obras. A ver, es aquí donde... Para que abrir la otra cuestión, entonces... Esto lo voy a ver, ¿no? Voy a ver de nuevo si se me lo tengo por ahí. Ahí me parece. Se me salió. Voy a tener que compartir de nuevo, buscar en YouTube. Lo tenía listo, chiquillos. Good grammar. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Ya, entonces lo voy a agrandar y poner. Profe, no sé los demás, pero se escucha re bajito. Dígame.
que casi ni se escucha. O sea, hay audio, pero está Está súper, muy súper bajito a bajo. lo mejor, espérate, a ver, deja ver acá, a ver, deja, espérense, ¿cómo lo hago? Deja ver aquí el sonido de atrás. Lo tengo casi de arriba. Ahí. Lo puse más fuerte, a ver. Pónganle ustedes volumen también. No sé si será ahí, pero a ver, de nuevo. Ya, ¿se escuchó muy despacio? ¿Lo pudieron No se escuchar? escuchó, profe. ¿No se escuchó? Ah, pucha. No. No, bueno, va a quedar en el, ay, no, qué lata. ¿Y por qué no me dijeron antes? Bueno, va a quedar en la grabación y lo voy a dejar descargado aparte también por si acaso, ¿ya? Le voy a dejar el link y ahí lo pueden escuchar. Pero al menos, a ver, era para ayudarle a que se imaginaran mejor el contexto del relato. Este,
este Lazarillo tuvo distintos amos, y uno de estos es el escudero, y cuenta la historia aquí que le pasó con el escudero, un pedacito. Un pedacito. A ver si con los monitos, al menos vieron los monos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿En qué momento histórico se sitúa el relato? ¿En qué momento? De las épocas, chiquillos. Teníamos la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la contemporánea. ¿En qué época será este Lazarillo? ¿De qué época será? Como dos medias. El primero habíamos dicho que era de la media, y yo le dije que no era de Entre media y moderna. moderna, ¿ya? Moderna. De hecho, este es del siglo XVI, entonces, ¿de qué año más o menos? Lo que le expliqué antes. 1500. Claro, 1500 y algo, de ese periodo es donde tenemos algunas marcas. Por ejemplo, cómo nos podíamos dar cuenta de que era de ese periodo? Por las vestimentas del video o de las palabras como Dios y cosas así. Claro, ahí había Del algunas, lenguaje. el lenguaje, muy bien. El lenguaje estaba usado de otra manera. Además, la vestimenta, que si bien lo vieron en el video, pero aquí también habla de capa, ¿te das cuenta? Y no a todos les digo, no solamente a todos. ¿Se dan cuenta? Habla de capa. Y hoy día nadie, ninguno de ustedes usa capa, pues. Ninguna, usan polerones, usan otras cosas. Pues. Nadie usa capa. También en esta época no hay escuderos, pues. No hay escudero. Entonces, así al mirarlo, al mirar, porque si bien, bueno, cuando lo escuchen y puedan escucharlo bien, el grupo que lo hace, o este vocalista, lo hace en estos años 2000, y con música así como rockera, como de rock, pone esta historia, pero que es del siglo XVI, muy antigua, porque muchos cantantes y autores han tomado obras literarias en muchos casos y la han vuelto canciones. Ese es un ejemplo, y hay varios otros, Antonio Machado, bueno, Joan Manuel Serrat, no sé si lo conocen, y otros de la literatura han sacado canciones, de la literatura se ha sacado películas, de la literatura se ha sacado series, juegos, todo eso antes era muy común en los juegos de mito y leyenda. Los mitos y leyenda es literatura, es literatura. Por eso es tan importante conocer y acercarse de una u otra manera a la literatura, porque de ahí aparece. Si no hubiera existido ninguno de estos textos, no la gente, los directores, los autores, los creadores de otro formato, no hubieran tenido la oportunidad de hacer las otras grandes producciones que son tan importantes como esta. ¿Verdad? Entonces, ahí dijimos en qué momento la edad moderna, me dijeron por el lenguaje, por la ropa, por, ¿no es cierto?, el escudero, todo eso nos indica que es de ese periodo. A ver, ¿qué factores sociales, religiosos, políticos, económicos, culturales se pueden advertir en este relato, chiquillo? En cuanto a la sociedad, chiquillo, ¿cómo era la sociedad? Ahí en el video también se podían dar cuenta. En cuanto a clases sociales, ¿qué podíamos decir? Como que de campesino y también nobleza. Nobleza, ya, muy bien. Había ya, campesino, nobleza, y este niño, específicamente este niño, ¿qué tipo de niño era? ¿Era un niño que estaba criado en una familia? ¿Cómo le llamaríamos hoy día? No, era un huérfano. Era como un huérfano, ¿no es cierto? Y que más encima no estaba en un orfanato, po. No estaba en un orfanato, sino que andaba por las calles. Era como un hombre calle, que le diríamos hoy día, ¿no es cierto? Un indigente. Hoy día diríamos que es un indigente, pero en ese periodo era muy común. No es por algo hicieron esta obra, es por algo también
que si a ustedes les llama la atención y quieren leerla, tiene hartos pasajes que incluso te dan risa, ya, te dan risa porque él cuenta la historia de una manera, porque la historia es autobiográfica, ya, cuenta su vida y en algunas cosas que a uno le parecen sumamente crueles, ¿no es cierto? Crueles, miserables, a uno es tanto que te parecen como cómicas, por si algo. Entonces, hay distintas clases sociales, campesinos, nobleza, religioso. A ver, ¿se creía o no se creía en Dios en este periodo? ¿Era importante Dios o no? ¿Qué dirían ustedes? Ya no tanto. Tanto como la Edad Media, no. Pero, ¿se creía en Dios? Yo creo que sí, porque aquí dice, con la merced de Dios, si Dios ahora de nuevo, ¿te fijas? No tanto, no lo nombra, por ejemplo, en todos. Por ejemplo, aquí no lo nombra ninguna vez. Acá tampoco, acá sí, aquí en esta no y en esta sí. Ya, pero no en todas como en el relato anterior, que te lo ponía en el tapete a cada rato. En este caso no, es algo que está ahí, la religión, incluso acá dice, por acá dice, entonces, mira, entonces entró en la iglesia mayor y yo tras él y muy devotamente le vi oír misa y otros oficios divinos. Es muy importante la iglesia todavía en ese periodo. No con la misma relevancia de la Edad Media, pero sigue siendo muy importante. Políticamente, no alcanzamos a dar cuenta políticamente, pero ¿qué tipo de política había? ¿Qué creen que había en ese periodo? ¿Habían presidentes? Reyes. Reyes. Uno sin decírtelo, pero cuando ya nos damos cuenta de que es de ese periodo, todavía los presidentes no se elegían así democráticamente. No había el pueblo que iba a las urnas y votaba y elegía. No existía eso. Y eran los reyes, los que estaban ahí, como les dije yo delante, seguían teniendo ellos el privilegio y el poder de todo. Bueno, no voy a playarme tanto porque ahí vimos ya, político, económico. ¿Cómo era la economía? ¿Cómo creen que era la economía? Se veía más pobreza, ¿no? Sí, había harta pobreza, mucha pobreza. Si bien tiene que haber habido un grupo privilegiado, un grupo privilegiado que tienen que haber sido los reyes, los nobles, etcétera. Eso eran, pero este niño era un niño que uno no Pero imagina. habían como más esclavos Exacto, esclavo. que Santa Rica. Claro, había mucha gente que hacía porque él le, búscate un amo, ¿no es cierto? Era como un esclavo, ¿no es cierto? Búscate un amo, aunque no tiene esa misma figura del esclavo como de los afroamericanos que llegaron a América, no esa misma figura, pero era parecida, po. Niños que no tenían quien los cuidara porque la mamá, no sé si vieron en el video o alcanzaron a notar, la mamá lo tuvo que regalar, por decirlo así, a un primer amo que era un ciego, y así como no le gustó el ciego, porque si lo leen, le pegaba todo el rato, no sé, ahí contaban en la historia que siempre fue miseria, le sacaban la mugre, lo dejaban malherido y tenía que buscarse otro amo, le sacaban la mugre, y este fue el único que no le sacó la mugre, el escudero, no le pegó nada, pero no le dio nada de comida, nada de comida. Y hay algo muy aquí que no sé si alcanzan a percatarse, chiquillos. ¿Por qué el Lazarillo se juntó con el escudero? ¿Por qué con él? Aquí le dice, mira, andando así discurriendo de puerta en puerta con harto poco remedio, porque la caridad se subió al cielo, topóme Dios con un escudero, que iba por la calle, con razonable vestido, bien peinado, su paso y compás en orden. Miróme y yo le dije, y díjome, muchacho, ¿buscas amos? Yo le dije, sí señor, pues vente tras mí. Y él, ¿por qué se acercó a este escudero? ¿Por qué creen ustedes que se acercó a él?
porque no, no es nada de tonto el Lazarillo, no es nada de tonto, no es un niño que no pensara. ¿Por qué creen ustedes que se juntó con él? Porque lo vio de más plata. Sí, porque lo vio como de más plata, le decía, con razonable vestido, bien peinado, lo vio como que tenía más plata, ¿ya? Pero durante todo el relato, el hombre no compra nada de comida. Entonces, qué podemos decir ahí? Si no compró nada de comida. Y yo les voy a anunciar un poquito más Que no tenía plata para comprar comida, pues entonces no debe claro, haber no sido quería, tan rico como él pensó. como él pensaba. Entonces, mira, ahí me lo estáis diciendo, Valentina, me lo estás diciendo. Porque ahí, ¿en qué se fijó el Lazarillo? Y muchas veces nosotros nos fijamos en eso también, en la En ropa, la ropa, en la ropa. ¿Y cómo se llama eso? Fijarse en ¿cómo se en lo de dice? afuera, no. En lo de afuera, claro, en lo de afuera, uno le pone un nombre, tiene una palabra que usa. Uno se fija en qué cosa y de repente se equivoca. Uno se fija La apariencia. en La las apariencia. apariencias. Que esto, si bien lo muestra aquí en el siglo XVI, con un niño que anda en la miseria, es muy propio también de nuestro periodo. Uno mucho se fija en la apariencia muchas veces, y a veces se equivoca rotundamente, po. Y aquí le pasó eso al Lazarillo, po. Se equivocó porque él lo vio muy bien vestido, ¿no es cierto? O al menos medianamente vestido, dice ahí, y que estaba bien peinado, buen talento, porque piensa en esa época, la gente, imagínense la gente que era del pueblo, no andaba limpia, no andaba con buena ropa, y ni siquiera todos tenían zapatos. Piensen lo más probable es que, lo nombra ahí el Lazarillo, bueno, en otra parte, que fue un amo el que fue el primero que le compró zapatos. Otro amo que tiene después, ni siquiera tenían zapatos muchos, po. Entonces era mucha la diferencia. Y como lo vio a este escudero así más compuesto, incluso tenía capa, po, ¿no es cierto? Tenía capa y todo lo demás. Suponemos que se fijó esto en las apariencias. Entonces, todo esto es cultural, chiquillos. Fijarse en la apariencia, que había diferencia económica, política, que habían reyes, religiosos que creían en la iglesia, sociales que estaban marcadas las clases sociales, de la monarquía, los escuderos, la gente del pueblo, los miserables, a ver si terminamos. ¿Qué valor social se le otorgaba a los niños? A ver, ¿cómo eran tratados los niños? ¿Igual que ahora? No, ¿No? ¿Cómo lo trataban? antes lo trataban más mal porque como que lo obligaban a trabajar o lo tenían de esclavo. Exacto. Un valor social muy menor, muy, ¿no es cierto? No lo valoraban así, de valor, no valoraban a los niños, porque más que encontrarlo algo que servía, era algo para servir, para que les sirviera. Y en lo he escuchado y se lo escuché a un cura una vez, diciendo que antiguamente el niño casi era una molestia porque había que cuidarlo, había que alimentarlo, había que protegerlo, entonces tener niños o casi, por eso y se morían mucho los niños, por distintas circunstancias, no solo por enfermedades, sino que también por violencia, agresividad y cosas por el estilo. A los niños le tenían muy poco valor, y lo trataban porque si era un amo, como me dijiste tú misma, Valentina, lo trataban como un esclavo casi. Y la última pregunta, chiquillos. ¿Qué información puede ser de utilidad conocer para comprender mejor el sentido de la obra? Una lista. A ver, nómbrenme cosas que ustedes necesitaban saber para saber de esta obra, para saber en qué época era, ¿no es cierto? Todo eso. ¿Qué necesitaban saber antes? ¿Qué cosas se necesitan saber? Que yo en estos 2 días he hecho harto énfasis en eso. Vamos, chiquillos, que en 2 minutos y medio hagamos la respuesta para poder pasarle la lista. ¿Qué se necesita conocer?
de qué época era, como dice usted, de ¿Cómo dijiste, Valentina, que no escuché? los personajes, de la época, de los Eso, personajes. exacto. Entonces necesitamos saber de la época, de la ¿El historia, contexto? del contexto, muy bien, del contexto. ¿Qué más podríamos saber? ¿El ambiente? El ambiente, cómo son los ambientes, cómo también sabemos cómo se visten las personas en cada periodo, eso lo reconocemos. Aquí ustedes nómbreme todo lo que crea que debería saber, ¿no es cierto? Sabe que hay historia, pero también cómo se viste, cómo hablaba, cuál es el contexto, en los lugares, cómo eran ¿no es cierto? Los lugares por donde transitaban, uno se lo imagina, la iglesia, los puestos que son de ese periodo. ¿Alguna duda con alguna pregunta, chiquillos, de los que están aquí? Estas tres que están, estas cuatro. Acuérdense, son cuatro la síntesis y más la primera al lado. Son 6 respuestas que tienen que haber en esta guía. ¿Bien? 6 respuestas en esa guía que ahora mismo yo, después de terminada la clase, les subo las clases y subo la guía. Vamos a la guía. Listo, segundo curso. Entonces, el Cristian Ampuero, ahí lo veo. Ahí estás, Cristian. Qué bueno que viniste a clase. Después, Gabriel, ¿tu primo vino? No lo veo. Danai. Tampoco la veo. Krishna Armijo. La Krishna. Ah, voy a dejar de grabar porque estoy pasando la lista.